para los amigos y amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información es que la juramentación del presidente Correa en su segundo periodo constitucional coincide con la celebración de los 191 aniversario de la batalla de Pichincha, fungió de la batalla de Pichincha, que selló la independencia de Quito, ahora la República del Ecuador. Intérprete Paulina Aguirre, ganadora del Grammy 2009. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho reposa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que el soberbio Pichincha decora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo vio en tu torno a millares surgir. A millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. A continuación tenemos una presentación del país a las delegaciones internacionales que nos visitan. Canción Ama la Vida, autor Jorge Martínez, intérprete Carla Canora. Junto a ti, si cierras tus ojos y respiras, lo puedes sentir. Un enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Niños con más que un corazoncito queriendo latir. Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir. El amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir. Ecuador está aquí. Cada sueño es un milagro, cada palabra en tus labios, cada camino a seguir. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan, y lo verás, porque en Ecuador estás.
como el nado de un delfino, como el ave y su cantar, amando un lugar que te regala otra oportunidad, tierra de paz y esperanza, de amor y amabilidad, ven aquí lo verás, en cada persona que te habla, en cada amanecer tu alma con más fuerza brillará. Ama la vida, tu mañana y por feliz. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás. Ama la vida, tu mañana y por feliz. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás. Porque en Ecuador estás. Porque en Ecuador estás. Y el milagro tú verás. En el paraíso estás. Porque en Ecuador estás. Porque en Ecuador estás. Hemos escuchado la interpretación de Ama la Vida por parte de Carla Canora desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, lugar en donde en estos momentos se desarrolla el acto solemne de juramentación del periodo constitucional del presidente Rafael Correa. Recordamos a los amigos y amigas del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información que estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Quito, Ecuador, esta histórica toma de posesión, puesto que coincide, como lo dijimos al principio, Ronald, con el acto de conmemoración de los 191 aniversario de la batalla de Pichincha. Continuemos entonces escuchando a la presidenta del Poder Legislativo, Gabriela Rivadeneira. Rosana y Marcela, señoras y señores jefes de Estado, de Gobierno y príncipe de Casa Reinante, señoras y señores jefes de delegaciones internacionales y miembros de comitivas extranjeras, señores presidentes de las funciones del Estado, señores expresidentes de la República y de la Asamblea Nacional, con una mención especial a nuestro compañero Fernando Cordero, expresidente de esta Asamblea Nacional. Señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores asambleístas y parlamentarios andinos, señores representantes de los organismos de control, alto mando militar y de la Policía Nacional, señores miembros del cuerpo diplomático, consular y representantes de los organismos internacionales acreditados en el Ecuador, señoras y señores miembros de las funciones del Estado, señoras y señores gobernadores, prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de nuestro país, queridos familiares e invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, buen día con todas y todos. Son ya 191 años de la emblemática batalla de Pichincha, batalla que de no haber quedado la simiente del feudalismo colonial y los engendros del neocolonialismo capitalista, hubiese significado el fin de la dependencia y el comienzo de la construcción de la nueva república, que ahora recién la estamos reconstruyendo. Como en su momento dijo el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, la independencia no vale nada
si tras de ella no hay un proyecto de construcción de una nueva sociedad justa e igualitaria, en la que los cambios no sean solo de los viejos actores de la política por otros nuevos, sino fundamentalmente un cambio de libreto de la historia de aquel vasallaje que tuvo que vivir América Latina en manos de los colonizadores. Una independencia que estirpe de raíz la injusticia, la explotación y la subordinación, y que altere radicalmente la anacrónica estructura socioeconómica que mantuvo a América Latina y a nuestro país en el más oprobioso atraso tecnológico y en la más anticristiana injusticia social. Un proceso de independencia política sin una contraparte de revolución social es solo un cambio de actores, mas no un cambio de estructuras y paradigmas. Desgraciadamente, hasta el advenimiento de la Revolución Liberal de 1895, a finales del siglo XIX, la batalla del 24 de mayo de 1822 no fue sino un laudable holocausto, cuya sangre derramada por nuestros héroes devino en la savia que nutrió los ideales revolucionarios de Alfaro y que nutren también los ideales de nuestra revolución ciudadana. Cuando Tomás Moro escribió su obra Utopía en 1517, jamás se imaginó que esa ficción se convertiría en el camino para que transiten por él los grandes sueños políticos y sociales de la humanidad. En su libro, Tomás Moro esboza un modelo en el que el fin último de la sociedad es la felicidad humana, la felicidad humana. Una sociedad en la que, salvo la injusta condición de los esclavos, indispensables, según la filosofía oficial de aquel entonces, todos tenían derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación, al descanso, en suma, a la felicidad, mediante un proceso en el que, primero, aquella atención tenían los niños, luego los ancianos, después las mujeres embarazadas, las personas con capacidades especiales y así sucesivamente. Sociedad ideal en la que el interés de todos los ciudadanos era el interés colectivo, comenzando por el bienestar de los demás y solo en segundo lugar el interés individual. En esa sociedad ideal el enriquecimiento personal y peor el obtenido por medios ilícitos no solo era opuesto al interés colectivo, sino era una acción abominable y reprendida con el máximo rigor de la ley. Y cuando en casos excepcionales se daba una aberración de algún individuo inadaptado a esta sociedad ideal, esta era erradicada de inmediato en resguardo del buen vivir de toda la colectividad. Esta obra la deberíamos leer absolutamente todos los revolucionarios y revolucionarias. ¿Cuánto se adelantó Tomás Moro a la sociedad que ahora tratamos de construir? ¿Acaso por ello este gran pensador inglés fue abominado en su tiempo y por estas y muchas otras razones fue incluso decapitado? Pues una sociedad tan ideal solo es posible constituirla luchando contra las fuerzas sociales, políticas y económicas que gobiernan las sociedades reales, fuerzas que históricamente han negado la emancipación de nuestros pueblos. Desde entonces, la palabra utopía ya no es el nombre de esa mítica isla cercana a Mauroto, ni tampoco el patronímico derivado de Utopo, su constructor y conquistador. Utopía es esa fuerza incontenible de millones de hombres y mujeres que luchan, cada cual en su tiempo y en su espacio, por la construcción de colectividades más justas y más igualitarias, formaciones sociales, modos de producción o estructuras que buscan la justicia social y la felicidad de la especie humana, allí donde precisamente no existen condiciones para la realización de los sueños. Seres humanos que sacrifican su vida por conquistar estados integrales para toda la sociedad, aunque para ello deba desafiar a las fuerzas perversas que se ponen a estas causas. Claro que esta bella metáfora de Tomás Moro debe haber molestado a los señores feudales de aquel entonces, debe haberles irritado. Este sueño debe haberles parecido una herejía, una blasfemia que trastocaba las leyes humanas y más las que ellos concebían como leyes divinas. Para los enemigos de utopía, lo práctico era dejar las sociedades tal como están, no cambiar nada,
peor aún, invertir el orden de las cosas. Por ejemplo, el orden de la pirámide social, cuyo vértice minoritario siempre debía, según ellos, estar arriba, pues en su astuta ideología, ese orden era un orden divino. El pueblo, la plebe, los vasallos abajo y el poder siempre arriba. Poner las cosas a la inversa era un sacrilegio religioso y una subversión política. El mirar la sociedad con ojos alternativos era evidenciar que los creadores de la riqueza de las naciones siempre fueron los trabajadores. Pero paradójicamente, en nuestras sociedades signadas por el poder económico, los productores de la riqueza siempre crecieron de ella, fueron eternamente los más pobres, mientras que las clases ociosas vivían opulentemente apropiadas de los bienes materiales y culturales generados por los pueblos a través del trabajo. Para Eloy Alfaro, cuyo pensamiento y acción es paradigma de la revolución ciudadana, impulsar el desarrollo mediante la integración regional y la industrialización fue una utopía que en aquel entonces pensábamos no debía tener contradictores. Mas ese sueño histórico, desde sus inicios, tuvo enemigos y escollos de orden político, económico, ideológico, aparentemente imposibles de salvar. Esos enemigos eran la burguesía agroexportadora de la costa y la aristocracia serrana, la cúpula de la iglesia retardataria y el monstruo ideológico enquistado invisiblemente en los medios de comunicación de aquel entonces, socavando la conciencia de la desprevenida población que creía ingenuamente que los poderes mediáticos de la iglesia y de las otras instituciones del Estado eran imparciales y veraces. Los cambios que Alfaro impuso en procura de convertir en realidad sus ideales irían a beneficiar el desarrollo económico del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población, de nuestra soberanía, beneficios impensables el uno sin el otro. Sin embargo, la ínfima minoría dominante apropiada de las riendas del Estado frustró en parte esos sueños mediante aquella nefasta hoguera bárbara, atizada por el poder mediático con el auspicio de invisibles manos imperiales que ahora también tratan de interferir en este proyecto alfarista que queremos culminar como antesala de la construcción de la sociedad del buen vivir. Pero las utopías nunca mueren. Pueden asesinar a todos los utópicos y las utopías seguirán ahí. O como decía Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Las utopías siguen ahí, como los horizontes, seguirán con nosotros, así como continúa nuestra esperanza. Ahora ya está en camino la revolución ciudadana, la revolución de los pobres, la revolución de la patria dispuesta a construir. Dispuesta a construir esta sociedad del summa causae. Quienes ahora se rasgan las vestiduras diciendo que el proceso actual está atropellando la democracia, se olvidaron de pronto que fueron ellos quienes, haciendo abuso de ella, expulsaron a 3 millones de ecuatorianos. Ecuatorianos y ecuatorianas que ahora hacen cola en la fila de la esperanza para retornar. El feriado bancario y la securitización de la deuda no fueron sino el puntillazo en el que se asesinó la esperanza de esos millones de ecuatorianos. Esos ecuatorianos que para apoyar a su país ahorraron de centavo en bancos nacionales, mientras que sus banqueros expatriaban sus capitales a paraísos fiscales, pues quién sabe si ya tenían en mente apropiarse de los ahorros de los ecuatorianos. Pero esos heroicos hermanos exiliados, sin rencor alguno, esos hermanos, sin rencor alguno, para con sus agresores económicos, enviaban día a día sus remesas en dólares, con las cuales no solo salvaron la dolarización,
sino que salvaron a los propios bancos gracias al sacrificio de su trabajo en el exilio. Desde hace 6 años ha llegado a nuestro Ecuador un nuevo pensamiento, un nuevo sueño, una nueva utopía. Llegó al Ecuador aquellos compañeros que han liderado este proceso, a la cabeza de Rafael Correa. Esto definitivamente ha cambiado. Hoy el Ecuador es una patria nueva, una patria soberana. Esa utopía que vislumbrábamos se está haciendo realidad, compañero. Ahora, en nuestro país existen menos pobres, pero no solo eso. Poco a poco, la pobreza extrema de la tragedia nacional se va transformando en un triste recuerdo del estado caótico en el que nos dejó el neoliberalismo y los gobiernos de turno. En ese mismo periodo se ha logrado rescatar del mercado de trabajo a casi 500.000 de niños. Estos niños que en flagrante inobservancia de sus derechos humanos, el sistema partidocrático los obligó a trabajar antes de tiempo para poder sobrevivir y además para ayudar a sobrevivir a sus familias. Esos niños, ahora en su gran mayoría, asisten a las escuelas de nuestro país y se transformaron de parias en una esperanzadora promesa que dará sostenibilidad a la revolución ciudadana. Hace 6 años, la polarización económica de nuestra sociedad era una siniestra caricatura del reino de la desigualdad que padecimos. En este corto periodo, la aspiración de reducir la brecha entre ricos y pobres, que fue una utopía, ahora empieza a ser realidad. En este breve periodo se ha bajado 7 puntos entre esa brecha entre ricos y pobres, lo que es un claro indicio cierto de este plan económico, de este proceso revolucionario, apoyado además por la toma de decisión política y la normativa de esta Asamblea Nacional. Aunque hemos dado caminos, que hemos caminado dando trancos, dando pasos amplios en este corto periodo, aún las causas de desigualdad y de la pobreza, que son estructurales, siguen ahí. Es que esas causas se gestaron no en una década, ni en 2, ni en 3. Son causas que se han gestado en 500 años de colonialismo y neocolonialismo, en 2 siglos de vida republicana capitalista y en un cuarto de siglo del neoliberalismo. Por eso constituye un reto histórico que en tan solo 6 años de historia y teniendo una obsecuente oposición del poder económico y de su poder ideológico mediático, la revolución ciudadana haya podido reconstruir la patria mancillada en todos estos y otros aspectos. Reconstruirla con alta calidad humana, con alta eficiencia técnica administrativa y sobre todo con alta certeza política, amparado siempre en nuestra hermosa Constitución de Montecristi. Esto me hace recordar, sin duda alguna, las imágenes de varios grafitis que aparecieron en las paredes de las universidades parisinas en aquel revolucionario de 1968. Un grafiti decía: seamos realistas, pidamos lo imposible, para darnos a entender en la loca semántica de la utopía que todo es posible cuando hay una vocación ferviente de servir al pueblo, mientras que la ideología conservadora que predominó en nuestras sociedades a lo largo de la historia se empeñó y se sigue empeñando hasta la actualidad en hacernos creer que no se puede cambiar el mundo, que no se puede mejorarlo, que las utopías son una mentira, pues el mundo está como está por decisión casi divina. Ese dogma del status quo no era sino un paradigma anacrónico para inmovilizar a nuestros pueblos y a nuestros dirigentes. Una ideología para convencernos que no hay que estirar los pies más allá de lo que nos den las sábanas, para que nos quedemos quietos,
para que no caminemos, para que no soñemos, para que perdamos la esperanza en el buen vivir, para que abandonemos nuestros sueños. Pero así como la revolución ciudadana lo ha hecho, los países latinoamericanos ahora demostramos que es posible incluso cambiar el destino. Ese destino impuesto por el sistema donde el capital busca someter a países con recursos naturales y a pueblos soberanos a sus intereses geopolíticos. Otro grafiti de aquel mayo 68 decía: lo difícil es lo que se puede hacer mañana, lo imposible, lo que toma un poco más de tiempo. Nosotros estamos haciendo lo difícil, pero compañeros, también estamos haciendo lo imposible. De igual manera, hace 6 años, los ecuatorianos pensábamos que en este país ya no se podía vivir, que era imposible prosperar, que había que emigrar a otros continentes para mejorar nuestras condiciones de vida. Como dice la bomba del Milton Tadeo, todos en el fondo creíamos que ya no se puede vivir en esta carpuela porque lo que tenía se llevó el río. El río aquel río de la corrupción, el río del feriado bancario, el de la dolarización, el río de la entrega de nuestros recursos naturales a grandes empresas transnacionales. Y quien más, quien menos, abonó, aunque sea secretamente, la ilusión del gran sueño americano. Ir a trabajar, aunque sea en condiciones infames, a los Estados Unidos, era mejor que quedarse a vivir en este hermoso y amplio carpuela que es el Ecuador. Ahora todos los sectores sociales y económicos tienen la oportunidad de una superación con dignidad, tanto que nuestros hermanos con capacidades especiales, que fue la población invisible de este país, que fue la población maltratada y discriminada, ahora son los mimados de esta revolución ciudadana. Y esto también gracias a otro gran amante de las utopías, nuestro amigo y compañero Lenín Moreno. Gracias a nuestro compañero Lenin, en tan solo 5 años se dignificó la vida de 130,000 ecuatorianos con discapacidades. Ellos constituyen la fuerza y la esperanza de este proceso de cambio, pues no obstante su circunstancia particular, nos han hecho ver que son unos fervientes revolucionarios de la esperanza, unos ecuatorianos extraordinarios, a quienes solo hacía falta darles una oportunidad para que nos inunden de sonrisas. Parte fundamental para sostener este proceso es la revolución educativa, sin duda alguna. La gran aspiración de tener una educación contemporánea y moderna, pertinente a los requerimientos del desarrollo nacional, pero también a estándares académicos internacionales. Una educación altamente científica y profundamente humanística,
liberada de la manipulación politiquera de determinados grupos que a lo largo de nuestra reciente historia la convirtieron en un botín político. Para esto había que cambiar este sistema, un sistema educativo fragmentario, anacrónico y desarticulado de la realidad. Esta sigue siendo ahora una de nuestras demandas permanentes, transformar este país en el que todo su sistema educativo, que era un archipiélago, ahora sea un sistema articulado y coherente. Para ello, los recursos que antes se destinaban al pago de una deuda externa que nuestro pueblo jamás contrajo, ahora se invierten en la gratuidad de la educación. En este aspecto, la Revolución Ciudadana, y gracias a la decisión de nuestro presidente, ha ido muchísimo más allá. Las escuelas del milenio y nuestro proyecto Yachay jamás fueron soñados por alguien antes de este proceso. Sin embargo, si queremos que nuestro país sea alguna vez no solo consumidor, sino productor de conocimientos, teníamos que hacer que este sueño sea una realidad. Y este proyecto, al momento, nos pone en los ojos del mundo, en la palestra académica mundial. Además, que este proyecto ha liberado del yugo feudal a uno de los cantones más atrasados del país, Urcuquí, para convertirse en ariete del discurso de la ciencia y tecnología a nivel nacional y latinoamericano. Definitivamente, nuevos vientos soplan en nuestra América libre, liberada, una América soberana. Aquella Latinoamérica de Bolívar, de Sucre, de San Martín, de Recarrabén, José Martí, El Che, Joaquín Murieta, Túpac Amaru y nuestras tres Manuelas se han levantado de su lecho para dejarnos nuevamente esas utopías para inspirar nuestro camino. Y todos aquellos sueños que pensábamos que jamás se cumplirían, no solo que se están cumpliendo, sino que nos han puesto a soñar en cosas mucho más grandes, en cosas mucho más altas. Ahora entendemos que no se puede haber ni se puede hablar de una verdadera independencia económica y política si es que no existe al mismo tiempo una justicia social. Ni puede haber una sociedad justa e igualitaria si es que la patria vive maniatada con el dogal del neocolonialismo depredador de nuestra naturaleza, saqueador de nuestra plusvalía y exterminador de nuestras esperanzas. Esta revolución, querido pueblo ecuatoriano, pueblo latinoamericano, quiero decirles que esta revolución recién empieza. Y sabemos que la fuerza de los procesos de cambio requieren, además del concurso unánime de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero requiere sobre todo de la fuerza absoluta de la juventud. La juventud tiene la ineludible responsabilidad tenemos la ineludible responsabilidad de sostener por más tiempo la antorcha libertaria. Mientras tanto, seguiremos forjando en los niños, mediante la educación, el espíritu patriótico que garantiza los ideales bolivarianos del buen vivir, que estos no sean arrebatados por la farsa mediática y la partidocracia agonizante. ¿Quién se hubiese imaginado? ¿Quién hubiese imaginado que las mujeres, cuya lucha revolucionaria por sus derechos tiene siglos de sufrimiento, ahora hemos logrado captar más espacios en lo económico, en lo político, en lo social y cultural? Solamente en esta asamblea tenemos 3 autoridades al frente, representantes de las mujeres,
pero además, y también fundamental, la representación del 40% de su Asamblea Nacional conformada por la participación de las mujeres. Pero más importante que esas cifras tan evidentes es el rescate de la dignidad de la mujer trabajadora, de aquellas mujeres humildes, condenadas por nuestra idiosincrasia machista a ser objeto de trabajo doméstico cuando éste no es reconocido como fuente de producción. Durante siglos estuvimos acostumbrados al trato feudal, discriminatorio y machista que condenaban a la mujer a las tareas invisibles de la sociedad, como si no fuera el más duro de los trabajos. En el campo, por ejemplo, levantarse madrugado a encender el fogón, hacer la comida para el esposo, los hijos, y luego dedicarse a las agobiantes faenas agrícolas, traer agua del río, de la fuente más cercana, recoger la leña, hacer las otras 2 comidas para sus familias, arreglar la ropa, abrevar el ganado, lidiar con las plagas de los cultivos, en fin. ¿Cuántas veces, cuando preguntábamos a una mujer, a una ama de casa, a una campesina, que a qué se dedicaba, cuántas veces tuvimos que escuchar a nada? Muchas de esas mujeres, para llevar un medio más a casa, debían dejar sus comunidades para ir a trabajar a las ciudades en calidad de empleadas domésticas en condiciones degradantes, sin un salario equivalente al volumen de su esfuerzo y de sus lágrimas, sin seguro social, sin siquiera el buen trato que una trabajadora lo merece. ¿Cuántas de estas mujeres no habrán tenido también su pequeña utopía de liberarse de ese rezago de esclavitud en pleno siglo XXI? Ahora, estas mujeres, las mujeres, ya no seremos esclavas nunca más en la historia de nuestro continente. Ahora, por fin, somos seres humanos en igualdad de derechos que todos, y su trabajo, por ley, ahora debe ser compensado con un salario digno, gracias a que la Revolución Ciudadana tomó en cuenta por primera vez nuestras sencillas pero justas aspiraciones. Y nuestra Constitución también recoge las utopías culturales. Nunca antes la cultura había tenido el valor que tiene ahora. Y como una activista cultural más, compañero Rafael, queremos darte las gracias, porque la Revolución Ciudadana entiende que cualquier proyecto de desarrollo sin identidad no es sino un simple desarrollismo. Los procesos de desarrollo, cuando no van de la mano con procesos culturales, pueden convertirse en procesos depredadores de la soberanía y del patrimonio. Por eso el compromiso de esta Asamblea Nacional también en aprobar esta ley de las culturas en beneficio del pueblo ecuatoriano. De ahí que ese viejo sueño de Benjamín Carrión y de miles de trabajadores de la cultura que soñaron con un sistema integral de culturas que escuche sus demandas, que las acoja, que vele por sus intereses y los intereses culturales de los pueblos y nacionalidades, ahora no solo que es ya una realidad, sino que la Revolución Ciudadana ha puesto como una de sus prioridades la revolución cultural como eje transversal. Una revolución que potencie la inmensa pluriculturalidad del país, que promueva el talento de sus artistas y escritores, pero también y fundamentalmente que los cambios en las matrices de desarrollo tengan como componente primordial las culturas y la cultura. Muchos de esos anacronismos que impiden los procesos de cambio
tienen que ver con las viejas prácticas culturales que nuestra población arrastra desde la colonia. Nuestro compañero Rafael Correa ha dicho categóricamente: los cambios culturales son una tarea esencial de la Revolución Ciudadana. Por ello, el Ecuador ahora ya no cuenta solo con un Ministerio de Cultura, por primera vez en la historia, sino que además cuenta con 18 centros culturales comunitarios en pleno funcionamiento, y se ha abierto las puertas al pueblo de 103 museos que antes eran solamente para las élites ecuatorianas. El Ecuador ya no es un país en el que la cultura dominante excluía a las culturas populares por mandato constitucional. El nuestro es un Estado multiétnico y plurinacional, en el que se ha visibilizado por fin la riqueza de nuestros pueblos como parte de nuestra soberanía espiritual y del patrimonio nacional. Por primera vez en la historia, ser indio, ser negro, ser cholo, ser montubio, ya no es un estigma del cual nuestros niños y jóvenes tengan que avergonzarse. Ahora, nuestras diversas características son motivo de orgullo y se las puede ver a lo largo y ancho de la patria. Cada ciudadano y ciudadana de diferentes etnias y nacionalidades ostentan, hasta con sana vanidad, su sentido de pertenencia a sus ancestros. Estos pueblos que estuvieron ahí siglos antes de la invasión hispánica son los verdaderos dueños de la tierra. Ellos que fueron despojados de sus utopías mediante el saqueo, el genocidio y el exterminio. Por eso y en conciencia de eso, también vaya para el pueblo ecuatoriano una verdadera revolución agraria. Ahora por fin tenemos un proceso que está recuperando la patria, nuestras riquezas, para devolvernos a través de programas educativos y de salud, de vialidad y de seguridad social, de desarrollo agropecuario y de turismo comunitario, respetando los íconos de su idiosincrasia, de su cultura, de su identidad, para devolvernos también nuevas utopías. ¿Y qué de la gran utopía del Libertador? Bolívar no solo soñó con la liberación de esta América India, soñó también en construir sobre ella una gran nación unida, una gran nación diversa pero hermanada, una nación en la que no existan fronteras físicas, ni políticas, ni espirituales, ni geográficas, un continente donde impere la justicia, donde las leyes no sean artimañas de las clases dominantes para acorazar jurídicamente su dominio. Un continente sin cadenas, capaz de verle y de verse cara a cara con las grandes potencias del mundo, no por vanidad, sino por una estrategia, pues solo el desarrollo socioeconómico garantiza una duradera independencia. Ahora es utopía de Bolívar, que es también la utopía de Martí, de Marriátegui, de Allende, de Sandino, de Manuel Ugarte, de Vasconcelos. Esa utopía de Fidel, de Chávez y de Néstor. Esa utopía la vamos cumpliendo poco a poco. Nuestro país, por primera vez, ya no es una banana república, ni parte del patio trasero del imperio. Nuestro país es, aunque pequeño, un David soberano que interlocuta de igual a igual con Goliat.
una pequeña nación andina que habla horizontalmente con todos los países del mundo, no importa el peso geopolítico que ostente. El Ecuador ya no es el peón en el tablero del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Es un país con un solo mandatario, el pueblo ecuatoriano. Hemos roto los barrotes de la opresión para relacionarnos libremente con los países cuyos intereses coincidan con los nuestros. Y hemos tejido junto a los gobiernos y a los pueblos libres de nuestro continente una sólida malla social, económica y cultural que está logrando que las fronteras sean, como dice la canción de Joan Baez, solo puntos y rayas virtuales de esa vieja cartografía, de la vieja y falsa división política de América Latina. Nos corresponde a las actuales generaciones revolucionarias no solo continuar este proceso, sino terminarlo de fraguar, para que nunca más nuestro continente vuelva a ser colonia de ningún imperio. La CELAC, el ALBA, el Mercosur, la UNASUR son columnas vertebrales de una nueva América Latina descolonizada, a diferencia de las viejas instituciones que solo sirvieron para desintegrar nuestra esperanza y hoy son instancias integracionistas, son los puntos nodales de la nueva América bolivariana que estamos construyendo en hermandad con nuestros pueblos latinoamericanos. En lo que a nosotros corresponde, tenemos una de las mejores constituciones de nuestro continente, ejemplo en algunos temas, incluso a nivel mundial. Pero para que ella cumpla con su papel histórico, es necesario que construyamos el andamiaje legal y estatutario de esta Asamblea. Esta Asamblea es el arma y la herramienta de nuestro pueblo para vigilar que los postulados de la Constitución de Montecristi no se tuerzan y sus legisladores ya no somos más los amanuenses de la oligarquía para hacer leyes a destajo de la función de sus intereses. Los legisladores ahora somos los depositarios de la utopía de nuestro pueblo para parir, a tono con su historia pasada, presente y futura, las leyes necesarias que inauguren el nuevo Ecuador que nuestros hijos se merecen. Ya no es el tiempo en el que los legisladores desvirtuaban su noble función tramitando partidas o leyes a destajo para beneficiar a pequeños grupos regionales. Es el momento de poner los cimientos de la nueva patria, los pilares de la nueva América Latina. Si bien tenemos una Constitución que es la hoja de ruta de la Asamblea Nacional, la inteligencia e inspiración de todo cuanto hagamos debe provenir de nuestro pueblo, de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. Para ello, cada legislador debe fortalecer su cordón umbilical con esa fuente de inspiración cívica y democrática que es la ciudadanía. Cada parroquia, cada cantón, cada provincia debe ser parte de la toma de decisiones de esta Asamblea. Desde allí deben nacer las propuestas para que nosotros las canalicemos en este espacio, abriendo los debates que sean necesarios, siempre y cuando no sean el ardid que usó siempre la vieja partidocracia para sabotear los cambios que necesita la patria. Debate sí, diálogo de sordos jamás. Debate sí, pedantería o grosería nunca más en esta Asamblea Nacional.
Nuestro pueblo no nos eligió para remedar el circo de la demagogia al que nos tuvieron acostumbrados los poderes fácticos. No nos eligió para caer bien a un determinado grupo de poder. Nos eligió para dignificar esta asamblea, en la que toda propuesta, venga de donde venga, sea considerada siempre y cuando sirva para apuntalar la nueva patria y no para restaurar las ruinas de ese viejo país feudal, neocolonial y neoliberal que estamos enterrando. Pero compañeros y compañeras, tengamos por seguro que este proceso no será una ruta florida, será más bien la ruta del salmón, cuesta arriba, llena de escollos, llena de enemigos acechando detrás de la maleza para sabotearlo, de adversarios más frontales que desde una oposición conspicua esgrimirán sus tesis, como es su derecho, y si sus tesis coinciden con las tesis de nuestro pueblo, siempre serán bienvenidas. El debate no es solo de ideas, detrás de ellas existen intereses seculares que están en juego, los intereses de quienes vivieron a costilla del subdesarrollo, del modelo económico agroexportador y financiero que no quiere que se hagan los respectivos cambios en su matriz productiva. Pero por otro lado, están los intereses del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, de los indios, negros, montubios, cholos, de nosotros, los estudiantes, que queremos recuperar la patria que nos fue arrebatada, no para usufructuar egoístamente de ella, sino para recuperarla para el buen vivir, para que todos los ecuatorianos de toda condición social, de todos los rincones de la patria, puedan tener acceso a él, a un estado de felicidad, que aún es utópico, pues si bien es cierto que es mucho lo que se han hecho en estos pocos años, es todavía muchísimo más lo que falta por hacer. América Latina y el Ecuador aún son una utopía realizándose, construyéndose, una utopía y al mismo tiempo un Macondo, la tierra más hermosa y mágica del mundo, la tierra con mayor biodiversidad del planeta y con la mayor diversidad cultural, no solo por la fuerza de sus pueblos originarios, sino por el éxodo permanente que desde hace siglos sigue recibiendo en su mágico libreto de reconstruir cada día su ficción y su historia. América Latina y el Ecuador son una poesía, al mismo tiempo trágica por los siglos de opresión, pero también esperanzadora por lo que estamos construyendo. Somos parte de una epopeya en la que nos ha correspondido ahora ser sus gladiadores, sus amautas, sus amazonas. Siempre fuimos tratados en ella como simples villanos. Y esta vez no nos vamos a equivocar, no vamos a arriar la bandera, no vamos a creer que el triunfo de una batalla es el triunfo de la guerra. Mientras exista un solo niño pobre, excluido de la educación, de la salud, de su derecho al ocio y a la recreación, mientras exista una familia sin trabajo y sin vivienda, mientras exista un ciudadano desamparado de la seguridad social, mientras existan artistas, escritores, artesanos, imposibilitados de desarrollar su talento en beneficio de la patria y excluidos del bienestar material, mientras exista un solo joven al margen del sistema educativo del mercado laboral, mientras exista un solo bosque amenazado inútilmente por la acción depredadora de la ambición de empresas mezquinas e inconscientes, mientras existan esos rezagos de injusticia, la guerra no estará ganada. Ganaremos batallas día a día, pero la guerra seguirá en pie y en ella estaremos los jóvenes verdaderamente revolucionarios, las mujeres verdaderamente conscientes, ocupando con orgullo y dignidad las trincheras de la vanguardia, siempre dispuestos y dispuestas a dar nuestra fuerza, nuestro talento, nuestra moral incorruptible al servicio de la patria y si es necesario,
y si fuese necesario, nuestras propias vidas por nuestra revolución y nuestra vida, por nuestro Ecuador, nuestro país, nuestra patria grande. En este camino encontraremos amigos, compañeros, camaradas, dispuestos a andar con nosotros esta jornada histórica. Encontraremos revolucionarios que, sin decir que lo son, pondrán toda su energía para que demos el salto que la patria necesita. Pero también encontraremos obsecuentes opositores del cambio que, sin saber que a qué oscuros intereses sirven, colocarán escollos en el camino con el ánimo de frenar el avance de la patria hacia el futuro. Pero mientras la utopía exista, nosotros, los utópicos, seguiremos luchando por ella. Mientras esa utopía exista, nosotros seguiremos en pie. Hoy, esa utopía, ecuatorianos y ecuatorianas, se llama Revolución Ciudadana. Bienvenidos.